Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo estáis? Espero que genial. Hoy, como ya habréis adivinado por el título, nos vamos a sumergir en un mundo que a mí personalmente me apasiona, las series turcas. Pero no series turcas cualquiera, sino las que, según mis investigaciones y predicciones, van a arrasar en 2025. Así que preparaos, coged palomitas, porque os voy a desvelar los títulos que no os podéis perder. Antes de empezar, y como siempre os digo, si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros al canal. Activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Vuestra suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros, así que gracias de antemano. Ahora sí, vamos al lío. El 2024 ha sido un año increíble para las series turcas, consolidando su éxito a nivel mundial. Desde la adaptación de clásicos literarios hasta la creación de historias originales que resonaron con audiencias de diversas culturas, el panorama televisivo turco ha demostrado una capacidad impresionante para innovar y entretener. Pero, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué tramas nos engancharán a la pantalla en 2025? He estado investigando a fondo, analizando tendencias, rumores y proyectos en desarrollo para traeros una lista con las series que, en mi opinión, tienen el potencial de convertirse en los próximos grandes éxitos. Para comprender mejor hacia dónde se dirige el futuro de las series turcas, es crucial analizar las tendencias que han marcado el éxito en los últimos años. En primer lugar, la calidad de la producción ha aumentado significativamente. Las series turcas ya no se limitan a sets sencillos y guiones predecibles, ahora, vemos producciones ambiciosas con locaciones impresionantes, vestuarios detallados y efectos visuales sofisticados. Esto se traduce en una experiencia más inmersiva para el espectador, que se siente transportado a los mundos que se narran en pantalla. En segundo lugar, la diversidad de géneros ha permitido que las series turcas lleguen a un público más amplio. Si bien las telenovelas románticas y los dramas familiares siguen siendo populares, hemos visto un aumento en la producción de series históricas, de acción, de suspense e incluso de ciencia ficción. Esta diversificación ha permitido que cada espectador encuentre una serie que se ajuste a sus gustos y preferencias. Por último, la globalización de las plataformas de streaming ha facilitado el acceso a las series turcas en todo el mundo. Plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max han invertido en la adquisición y producción de contenido turco, lo que ha permitido que estas series lleguen a millones de hogares en todo el mundo. Esto ha generado un mayor interés por la cultura turca y ha contribuido a la expansión de la industria televisiva turca. Ahora, con estas tendencias en mente, podemos analizar las series que, en mi opinión, tienen el potencial de destacar en 2025. Empecemos con una serie que tiene una premisa realmente original. Se titula Akdeniz o El Mar del Amor en español. Imaginaos un pequeño pueblo costero en el que la vida transcurre con calma y tranquilidad. Las casas blancas se aferran a la ladera, el sonido de las olas es la banda sonora constante, y los habitantes se conocen por nombre y apellido desde generaciones. Pero todo cambia cuando una joven y misteriosa mujer llega al pueblo huyendo de su pasado. Quizás una traición amorosa, un secreto familiar o una deuda que la persigue. Allí conoce a un pescador taciturno y solitario con quien surge una conexión inesperada. Él, un hombre marcado por la tragedia y el mar, ve en ella un brillo de esperanza. Ella, una mujer en busca de redención, encuentra en él un refugio seguro. La serie promete una historia de amor apasionante, envuelta en un aura de misterio y con unos paisajes costeros absolutamente espectaculares. Las playas de arena dorada, los acantilados escarpados y los atardeceres rojizos serán el telón de fondo perfecto para esta historia de amor y superación. Además, los rumores apuntan a que los protagonistas podrían ser dos de los actores más queridos del momento, lo que sin duda aumentará su atractivo. Se habla de nombres como Serine Sarkaya, conocida por su versatilidad actoral, y Burak Deniz, un galán que ha conquistado corazones en todo el mundo. La química entre estos dos actores podría ser explosiva y catapultar a Akdeniz al estrellato. Otra serie que está generando muchísima expectación es Karalikesar, que podríamos traducir como Secretos Oscuros. Esta serie se adentra en el mundo de la alta sociedad de Estambul, donde las apariencias engañan y los secretos más oscuros se esconden tras fachadas de lujo y sofisticación. Las mansiones imponentes, los coches de lujo y las fiestas exclusivas son solo la punta del iceberg.
La trama gira en torno a una familia poderosa que se ve envuelta en un escándalo que amenaza con destruir todo lo que han construido. Quizás un asesinato encubierto, una infidelidad escandalosa o un negocio ilícito. Hay traiciones, engaños, ambiciones desmedidas y, por supuesto, un romance prohibido que pondrá a prueba la lealtad de los personajes. Un joven heredero se enamora de la esposa de su tío, una mujer hermosa y enigmática que guarda sus propios secretos. Una matriarca despiadada hará todo lo posible por proteger su imperio, incluso si eso significa sacrificar a sus propios hijos. Si os gustan las series con giros inesperados y mucha intriga, esta es definitivamente para vosotros. Caral Kessler promete manteneros al borde del asiento con cada episodio, revelando poco a poco los secretos que se esconden tras la fachada de la alta sociedad de Estambul. La serie cuenta con un elenco de actores consagrados y jóvenes talentos, y la dirección está a cargo de un director reconocido por su habilidad para crear atmósferas tensas y envolventes. Siguiendo con el suspense tenemos Gol Geoyunu, o Juego de Sombras. Esta serie se centra en el mundo del espionaje y la inteligencia. Un agente secreto que ha perdido la memoria se ve envuelto en una conspiración que podría desestabilizar el país. Atentados, sabotajes y manipulaciones políticas están a la orden del día. A medida que intenta reconstruir su pasado, descubre que nada es lo que parece y que las personas en las que confiaba podrían ser sus mayores enemigos. Quizás su propia agencia lo ha traicionado, o quizás está siendo utilizado como un peón en un juego mucho más grande. La serie promete mucha acción, escenas de riesgo y una trama que os mantendrá al borde del asiento. Persecuciones a alta velocidad, tiroteos espectaculares y duelos psicológicos intensos serán algunos de los ingredientes de esta serie de espías. Además, la ambientación en Estambul le da un toque aún más fascinante. La ciudad se convierte en un laberinto de calles estrechas y edificios históricos, donde el peligro acecha en cada esquina. Gol Geoyunu se inspira en las clásicas películas de espías, pero le da un toque turco que la hace única y original. La serie cuenta con un equipo de guionistas expertos en el género, y la dirección está a cargo de un director conocido por su habilidad para crear escenas de acción impactantes y realistas. Pero no todo va a ser drama y suspense. También hay espacio para la comedia romántica, y en este género destaca Tesadüf Aşk, que significa amor por casualidad. Esta serie cuenta la historia de dos personas completamente opuestas que se conocen por casualidad y se ven obligadas a trabajar juntas. Él es un arquitecto exitoso y perfeccionista, obsesionado con el orden y la simetría. Ella es una artista bohemia y despreocupada, que vive el presente sin preocuparse por el futuro. A pesar de sus diferencias, surge una atracción irresistible entre ellos, dando lugar a situaciones divertidas y entrañables. Sus personalidades chocan constantemente, pero al mismo tiempo se complementan a la perfección. Si buscáis una serie ligera y entretenida para desconectar, esta es una excelente opción. Tesadüf Aşk promete haceros reír a carcajadas con sus diálogos ingeniosos y sus situaciones cómicas, pero también os tocará el corazón con su historia de amor sincera y conmovedora. La serie cuenta con un elenco de actores jóvenes y carismáticos, y la dirección está a cargo de un director conocido por su habilidad para crear comedias románticas exitosas. Otra serie que me llama mucho la atención es Geçmişin İzleri, que podríamos traducir como Huellas del pasado. Esta serie se adentra en el tema de la memoria y la identidad. Una joven descubre que ha sido adoptada y decide emprender un viaje en busca de sus verdaderos orígenes. Quizás sus padres biológicos la abandonaron, o quizás fue víctima de un robo de bebés. A medida que investiga, descubre secretos familiares ocultos que la llevarán a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí misma. Quizás su familia adoptiva le ha estado ocultando la verdad, o quizás sus padres biológicos tienen razones para no querer ser encontrados. La serie promete una historia emotiva y conmovedora, con personajes complejos y una trama que os hará reflexionar sobre la importancia del pasado en la construcción de nuestra identidad. Geçmişin İzleri explora temas como la familia, la adopción, el abandono y la búsqueda de la identidad. La serie cuenta con un elenco de actores talentosos y sensibles, y la dirección está a cargo de una directora conocida por su habilidad para contar historias emotivas y profundas. Y para los amantes de las series históricas, tenemos Osmanlı İmparatorluğu'nun Yükselişi, o El ascenso del Imperio Otomano. Esta serie, aunque ya tiene alguna temporada, promete una nueva entrega en 2025 que se centrará en un periodo clave de la historia otomana. Quizás el reinado de Suleimán el Magnífico, o quizás la conquista de Constantinopla.
La serie recrea con gran detalle la vida en el Imperio, mostrando las intrigas políticas, las batallas épicas y los romances apasionados que marcaron esta época. Los palacios fastuosos, los mercados bulliciosos y los campos de batalla sangrientos cobran vida en esta serie histórica. Si os gustan las series de época con grandes producciones y una trama llena de drama y acción, esta es una apuesta segura. Osman İmparatorluğunun Yükselişi es una serie ambiciosa que busca recrear la historia otomana con la mayor fidelidad posible. La serie cuenta con un equipo de historiadores y asesores que garantizan la exactitud de los hechos históricos. Además de estas series, hay otros proyectos que están en desarrollo y que podrían sorprendernos en 2025. Por ejemplo, se rumorea que una famosa productora turca está preparando una serie basada en una novela muy popular, aunque aún no se ha revelado el título. Se habla de una adaptación de una novela de Elif Shafak o Orhan Pamuk, dos autores turcos reconocidos internacionalmente. También se habla de una serie de ciencia ficción, algo poco común en la televisión turca, que podría marcar un antes y un después en la industria. Quizás una serie ambientada en un futuro distópico, o quizás una serie que explore la inteligencia artificial y la robótica. Y por supuesto, no podemos descartar que alguna serie ya existente renueve para una nueva temporada y siga cosechando éxitos. Series como Yarg, Aile o KZLCK Serveti han demostrado ser muy populares y podrían continuar sus historias en 2025. Es importante tener en cuenta que estas son solo mis predicciones y que el mundo de las series está en constante evolución. Las cadenas de televisión pueden cambiar de opinión, los proyectos pueden retrasarse o incluso cancelarse, y siempre hay espacio para sorpresas. Pero basándome en la información que he recopilado, creo que estas series tienen un gran potencial y que vale la pena tenerlas en el radar. Y ahora, para ir finalizando, os dejo con una pequeña reflexión. Las series turcas han conquistado al público de todo el mundo gracias a sus historias originales, sus personajes carismáticos y sus producciones de alta calidad. Han sabido combinar elementos tradicionales con temas modernos, creando un producto único que atrae a espectadores de todas las edades y culturas. Han logrado fusionar el drama, el romance, la acción y el suspense de una manera que conecta con el público a un nivel emocional profundo. Y creo que el futuro de las series turcas es aún más prometedor, con nuevas ideas, nuevos talentos y una creciente ambición por conquistar nuevos mercados. En resumen, hoy hemos hablado de las series turcas que, en mi opinión, tienen el potencial de arrasar en 2025. Hemos explorado diferentes géneros, desde el drama y el suspense hasta la comedia romántica y las series históricas. He intentado daros una idea de lo que podéis esperar de cada una de ellas, aunque, por supuesto, la última palabra la tenéis vosotros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Me encantaría saber qué os parecen estas series, cuál os llama más la atención y si tenéis alguna otra predicción para 2025. Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que siempre me encanta leer vuestras opiniones. Y por último, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.